Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar ¿Alguien tiene un lápiz que le preste algo? Lápiz, lapicero. Con el Mosha. El Mosha es el Dios que salva. Y está en Salmo 68:20. M-O-S-H-A-H. Griego. Eso es hebreo. M-O-S-H-A-H. Alguien que por favor lea Salmo 68:20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarle, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. De Éxodo 5 al 14, Moisés y su hermano Aarón fueron a ver al rey de Egipto llamado Faraón. Dios quiere que dejes a su pueblo, que vaya a los hebreos, que salgan de Egipto para adorarlo. Le dijeron: ¡tonterías!, dijo Faraón. ¿Por qué habría de hacer eso? El pueblo es mi esclavo. Éxodo 20, me imagino, ¿no, pastor? No, 5 al 14. Éxodo 5, Capítulo 5 al capítulo 14. Santo Israel. Díganles que vuelvan al trabajo. Y entonces el faraón hizo que los trabajos de los hebreos fueran aún más difíciles. ¡Ay, Moisés! ¡Ay, Moisés!, decía la gente. ¡Esto es terrible! Estamos en más problemas que antes. Y Moisés le preguntó a Dios: ¿qué hacer? Así es como debe responder al pueblo, dijo Dios a Moisés. Dile que yo soy el Señor y los sacaré de Egipto. No serán esclavos por más tiempo. Los salvaré con mi poder y los llevaré a la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés entonces le dijo al pueblo lo que Dios le había dicho, pero ellos no lo escucharon. No importa, Dios salvó a su pueblo de todas maneras. Dios comenzó enviando problemas a la tierra de Egipto. Los problemas estaban en todas partes de la tierra, menos donde vivían los hebreos. Primero, Dios convirtió el río en sangre. Luego envió ranas. Después, ¿cómo fue que dijimos? Ejemplo. Más tarde, insectos. A los animales y a la gente les envió enfermedades, granizos, langostas. Les envió una oscuridad muy grande para que cubriera la tierra. Después que terminaba cada problema, el faraón gritaba: ¡no! 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 ¡El pueblo no se puede ir! Entonces Dios envió un último problema terrible y muchos egipcios murieron. El faraón cambió su no por ¡fuera! ¡Váyanse! ¡Largo de aquí! Dios le había dicho a su pueblo que era preparado para marcharse esa noche. Ellos siguieron a Moisés y salieron rápido de Egipto. Entonces el faraón cambió de opinión. Me hubiera gustado no haber dejado ir a los hebreos. Dijo: vamos a perseguirlos y a traerlos de vuelta a todos ellos. En sus carros el faraón y sus soldados corrieron a buscar a la gente. Delante de los hebreos había mucha agua, el gran mar rojo. Y cuando el pueblo escuchó los carros del faraón que retumbaban detrás de ellos, cada vez más cerca, se aterrorizaron. ¡Ay, no! ¿Qué pasará ahora? ¿Quién nos ayudará? No tengan miedo, le dijo Moisés. Dios los salvará. Moshe. Solo cállense y miren cómo Dios peleará por ustedes. Dios envió un gran viento
dividió el mar, formando dos altos muros de agua. La tierra se secó en el fondo del mar, a fin de que los hebreos pudieran caminar por tierra firme. Los soldados del faraón comenzaron a cruzar también, persiguiendo al pueblo. Sin embargo, Dios torció las ruedas de sus carros para que no pudieran ir muy lejos. Cuando todos los hebreos llegaron al otro lado, Dios hizo que los muros de agua cayeran de nuevo al mar, encima del ejército del faraón. Conclusión: Dios salvó a su pueblo y lo sacó de Egipto tal como dijo que haría. Uno de los nombres de Dios es Dios que salva. Dios rescató o salvó a los israelitas de la dura vida de esclavitud en Egipto. Los salvó de nuevo cuando el ejército del faraón los persiguió a través del Mar Rojo. Dios también nos salva a nosotros. Eso significa Moshe. El Dios que salva. Parecido a Isaías, que va a salvación, Y a Moshe. y a Moisés. Dios que salva. Ajá, ya. Bueno, Dios que salva. ¿Qué tal si oramos? Dios, te doy gracias porque tú eres el Salvador. No hay otro. Y te alabamos en esta noche y te exaltamos. Pedimos que todo lo que vamos a estudiar el día de hoy sea de bendición para nuestra vida. Que tú nos des el entendimiento y la sabiduría tuya. Que tú nos des la guía. Que tú nos ayudes, Señor, en todo. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Después de una salvación como esta, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Qué diría usted? ¿Cuál sería su forma de actuar los primeros días, por decirlo así, después de haber sido salvados de esta manera? A ver, iniciamos con Maylet. De alabanza, de agradecimiento. ¿Cómo alabaría a Dios? ¿Qué cantaría? ¿Qué oraría? Saldría su nombre. En estos días estuvimos en campamento y estuvieron cantando esta canción. Tenía rato que no la escuchaba, ratísimo. El canto de María. Los carros del faraón. La, 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 la. Y produjo mucho gozo en mi corazón cantarle esa canción a Dios. Evelyn, la misma escena. ¿Cuál es tu reacción? Puede que ellos vivieron de tantos años de esclavitud, tanta maldad, alabanza y solo palabras de agradecimiento. ¿Qué palabras? Hablar toda la bondad que ha hecho conmigo y con todo el pueblo que yo sí, que es muy bueno, que gracias por habernos sacado de tanta esclavitud. Solo palabras de agradecimiento. Muy bien. Mi hermana Abadis, la misma escena. Cuenten, ¿qué haría? Bueno, figúrese cuando uno está en cautiverio así, en el mundo y somos algo, yo agradecida con Dios por haberme sacado de ese hoyo de donde estaba, yo de esa oscuridad y darle gracias cada día y todavía estaba en una casa de darle gracias y pidiéndole a Dios que me ayude, su Espíritu Santo a perseverar en este regalo que Él me ha dado, porque este regalo nos lo da por gracia, pero nosotros tenemos que
perseverar para poder continuar ahí en su camino. Ale, también me hacen que hay. Ale, responde por todo nosotros. Responde por la mesa. No, pues, yo se lo agradecería siempre. Tanta esclavitud, pues, usted hablaría siempre lo bueno que fue en ese momento. Yo he tenido de tantas veces que me salvó. ¿A quién se lo diría? A todas las personas que se me atraviesa, se lo digo. Lo bueno que fue Dios conmigo. Ustedes recuerdan la promesa que se le dio a Abraham. Bendeciré a que te bendiga. Ajá. Capítulo 17, versículo 4. Bien. Génesis. Dios le habló a Abraham diciendo: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud 17:4. de naciones. Y no serás más llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera. De ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno. ¿Qué dicen sus versiones? ¿Pacto eterno qué? De ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de Era ti. perpetuo. A mí se Heredad perpetua. Ok, pacto contigo y con tu muy bien. De la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Cuando vemos esto, vemos a un Dios que, bueno, cuando vemos esto, vemos a un Dios que promete algo. Y cuando vemos la salida, vemos a un Dios que cumple algo, ¿cierto? Decía que el pacto con Abraham era unilateral. Dice aquí el Señor le está diciendo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. pero es Dios. Y no lo va a hacer de esa manera. No hay una condición. Además, Dios no necesita ni jurar ni No podemos hablar y tratar de dirigirnos. Una actitud de agradecimiento y de devoción a Dios, como, sí, aparte después de ver cómo me salvó, me rescató, rendiría mi vida a Él. Que todo lo que me pida, eso haría, que por donde me guíe, y también tendría una actitud de confianza, porque después de haberme rescatado de tanto, pues mi confianza en Él crecería, aumentaría. Muy bien. Mi hermano Carlos. Creo que no sería muy distinta a la de Israel, pueblo. Recién pasaba el mar, bueno, alabanza a Jehová por todo lo que hizo, nos salvó, tiró a las profundidades a Faraón, a su ejército. Pero de todas maneras yo creo que comienza un proceso en el que igual podemos meterla de caminar
creo que debería ser de esa manera, que el corazón del hombre no puede decir que soy mejor que Israel. Que no somos muy semejantes. Muy bien. Gabriel, por favor. Dile a Stefan que traiga 2 platos y 9 cocidos. 9 no tenés. A partir del suceso, del acontecimiento, bueno, del suceso como un marco general, ¿ya? Porque fueron varios sucesos. Cuando leyeron Éxodo 19, ¿qué respuesta encontraron por parte del pueblo? Digaremos. ¿Por qué? Por el momento que estábamos viviendo. ¿Usted cree que fue por el momento? Claro, ¿Por qué más? por el temor. Por temor. Ajá, ¿por qué más? Dijeron que piensan sin miedo. En ese momento, fíjese, donde dice que el pueblo de Israel estaba en frente al Sinaí. Y acamparon ahí, y al oír ellos esos truenos y todo eso, era un terror que ellos tenían, pensando que se podía matarlos a todos. Por eso que ellos le dijeron a Moisés que no. En esa voz de trueno Dios le puso una prueba a ellos. Sí. Ajá. Y ellos temblaron del miedo. No para que tengan temor de Dios. Pero no es temor de Dios, eso es miedo. Miedo se diferente al temor de Dios. Sí, sí. Pero era un miedo nada más por un momento, porque no era miedo, o sea, a Dios no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto, o sea, obedecerlo. Pero era un miedo en el momento por, o sea, saber el poder que Dios tiene, que en ese momento lo podía a ellos, si quería consumirlo enseguida. En ese momento ellos sintieron miedo, pero si hubieran tenido de verdad miedo en sí, hubieran tenido respeto, hubieran tenido ese temor a Dios de hacer todas las cosas. Eso es lo que, o sea, que eso es lo que uno tiene que ver, o sea, yo lo veo desde el punto de vista. Cuando marcaron el límite, De ahí. pasaron Porque- un animal cuando se le ejecutaron. ¿Por qué no le tenemos miedo a Dios? Que la mano también. ¿Por qué hoy en día no le tenemos miedo a Dios? Porque casi no lo conocemos. Sí lo conocemos, pero sabemos lo que Dios puede hacer y somos como ese, o sea, como el digo, como en este pueblo de Israel, ya. Ajá. Nos confiamos de que Dios No, es misericordioso, Y Él sí nos perdona y esas cosas. causador de la gracia. O sea, no, pues no se conoce, o sea, muchas personas que no conocen a Dios, no conocen. Sí, porque si ellos no O le sea, han por lo parado tanto, no hay a temor a Dios, no no hay temor de Dios. Inclusive nosotros que leemos la Biblia, no lo conocemos bien, Claro. por eso es que no hay ese temor, que no hacemos lo que Él nos manda. Menos lo que no. Pero si estamos viendo lo que dice en el pueblo de Israel, o sea, nosotros, aunque no lo veamos ni nada de eso, pero hemos visto, o sea, está plasmado aquí su palabra de todas las cosas que Dios puede hacer y todo lo que Dios es, o sea, toda la grandeza, todo, como les digo, como ese Dios que todo lo puede hacer y que Dios en el momento de que uno peque contra Él y hace lo malo delante de Él, Dios no puede a nosotros, porque Él es Dios, Él es fuego consumidor, pero también nos ama. Pero entonces sí conocemos lo que Él hizo en aquel tiempo, ¿verdad? O sea, y en este tiempo es lo mismo. O sea, que Dios puede hacerlo, lo que hizo en aquel tiempo, lo puede hacer también en este tiempo. Pastor, hay un momento de pronto, trayéndolo hoy, oyendo los testimonios, una doctora que fue sanada de cáncer, un cáncer avanzado, una mujer habla muy bien de Dios, se le siente un agradecimiento por lo que Dios ha hecho en ella.
yo creo que esa enfermedad en ella es diferente a lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? De pronto en ella hay más agradecimiento que nosotros, que de pronto no hemos tenido una dignidad. Yo lo veo de esa manera. Porque una persona que ha sentido que se va o ha sufrido todo eso y siente que es Dios que lo levanta hoy en agradecimiento es tremendo. Creo yo que va por ahí el asunto. Sí, yo conseguí una doctora que hablaba muy bello de ella, pero esta que fue sanada de cáncer. De momento ya fue seguido. ¿Será? Tú ya me la cambiaste. Eso es el pueblo de Israel. Los voy a teletransportar a la actualidad. Sálganse de Israel. ¿Qué somos nosotros en Cristo para Dios? Sí. Pero hay algo más cercano. Sus hijos. Por sí. ¿Y cómo estamos seguros que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu mismo nos convence de las cosas. Esa es una de las razones por las cuales nosotros no le tenemos miedo a Dios. Imagínense un hijo que le tenga miedo a su padre. Sí, no, se pasa, ¿verdad? Con tu mamá. ¿Sí saben cuál es la sensación fea de que uno como padre, mi hijo me diga, no, es que yo le tengo miedo a Dios? Sí, una cosa es respeto. Ajá. Respeto y Otra otra cosa cosa. es miedo. Una de las razones por las cuales no tenemos miedo a Dios, porque somos sus hijos y podemos clamar Abba Padre. Y esa expresión Abba Padre es muy filial, muy En Cristo. en Cristo. Ahora sí, nos volvemos a teletransportar ahí. Resulta que el pueblo vio todo lo que hizo Dios. Le tienen miedo. También le tienen temor. Le tienen respeto. Le tienen admiración. Le tienen quizás en estima. Muchas cosas, ¿cierto? Entre nosotros aquí dijimos algunas cosas que son muy interesantes cómo podríamos responder. Ahora, primera comida. Ahí la tienen. Coman cebollín, mis hijos. ¿Cuál es su reacción? Para el que le gusta es buenísimo. Para el que no, me lo como por educación. Como el día de hambre. Pero poco En ese momento eso te toca. Hay que obedecer. Los 2 días y tú lo comes. Pues la hija mía se metía a la nevera y Sería feliz. pero ya no, ¿Quién sintió una sensación como que en serio Dios está jugando conmigo? Esto es una broma. Acaban de ver las maravillas de Dios, acaban de ver las grandezas de Dios y de repente, bueno, ¿y qué vamos a comer? Vamos a cebollín. Que hay en nuestros corazones nuevamente hacia Dios. Pastor, pero eso no tiene que ver con el crecimiento de la persona, la fe de la persona, lo que la persona que vive en Dios. Yo creo que no le para bola si hay que comer cebollino, si no hay nada que comer. Y si no hay nada que comer, uno da gracias a Dios también. O sea, yo creo que eso va a depender de lo que hemos creído y la madurez que hemos adquirido a medida de que vamos pasando el desierto espiritual, humano. Yo soy anti-desierto y anti-proceso. Por este sentido, cuando yo veo la obra de Dios en Egipto, para mí es suficiente eso y yo decir, voy con toda con Dios. ¿Ya? Pensando un poco en eso, imagínense a Moisés. Ya Moisés, veterano, y
golpea la roca. Moisés era Moisés y golpea la roca, actualizándolo un poco. Ya un pastor que ha vivido toda su vida en Cristo, o una persona, un creyente, ha vivido toda su vida en Cristo, y llega un momento y se suicida por X o Y razón. ¿Cuál es la sensación que experimentan nuestros corazones al no seguir viendo las proezas de Dios, pero seguir viendo los detalles de Dios? ¿No ven eso? El cebollino de ustedes, ¿cierto? ¿Cierto que no? ¿Quién lo compró? Ninguno de ustedes. Cayó del cielo. Se lo he dado. Pero la sensación es, no, gracias. Ahora, noten lo siguiente. Aquí hay 4. Póngalas allí, ábralas allí y las colocan en el platito. Yo no como una galleta. Porque le hacen daño, no te tienes que hablar que tiene el azúcar bien Ahí está la cosa. Se ríe por la galleta. Voy por galleta. Leamos Éxodo 19. Versículos 1 y 2. Los israelitas en el Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí, en el desierto, acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí le llamó el Señor Dios. Una manera de decir. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Hermano Jaime, 4 y 5. Vosotros visteis lo que hizo a los egipcios, y cómo tomé sobre alas de águilas y oro, y os he traído a mí. Ahora pues, si viereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro de todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermano Ale, 6 y 7. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debe transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Hermana Mari, 8. Yo, muy tranquilo, hermano Omar. 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué sensación les deja esa lectura? Yo creo que yo he pasado por ese versículo 30 o 40 veces y me deja una sensación muy bonita. ¿Qué sensación les deja a ustedes? Imagínense que ustedes son ese pueblo y están diciendo eso. Podemos ser especial tesoro, o sea, de todos los pueblos
guardamos paz. Exacto. A la nueva. Propiedad exclusiva. Sí. Si escuchamos su voz y andamos a su presencia y damos su paso, pues seremos su pueblo. Y el Salvador. ¿Qué más? Pero mira lo que dice en el 6, dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Moisés vino y llegó el pueblo, llamó a los ancianos y le dijo lo que Jehová, o sea, lo que le había dicho Jehová, o sea, que seríamos un reino, que seríamos una, o sea, para una nación santa, seríamos, escogido para él, ¿verdad? Entonces, si Dios nos está diciendo que nosotros seremos una nación santa, que seremos un pueblo escogido para que Dios, entonces Dios nos está diciendo que nosotros somos pueblo suyo, pueblo santo, o sea, somos exclusividad de él. Eso pienso yo, no sé. Pero eso me lo está diciendo Israel. Por eso, a Israel, pero para que Israel, o sea, Moisés le dijera al pueblo de Israel, eso, ¿entiendes? Ay, ¿cómo? La idea es que nos pongamos en el papel de cómo nos sentimos nosotros. Acabamos de ver la grandeza de Dios. Dios nos tiró cebollín, después nos tiró una galleta, después nos dice que vamos a ser un pueblo para Él, especial tesoro, escogido. Me dice, ¿tú viste lo que yo hice? Bueno, ese soy yo. Y ahora tú tienes la oportunidad de ser esto. ¿Cómo te sientes? Pero él le dice ahí, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi palabra, entonces ustedes serán ese pueblo que yo he escogido para mí, mi heredad, serán ese pueblo escogido y nación santa. Pero de todas maneras es una propuesta de Dios muy, muy grande, o sea, demasiado grande para uno. Por eso el pueblo enseguida dice, no, lo que tú digas hacemos. O sea, tranquilo, sin... Todos los pueblos de la tierra ser Es escogidos. algo que lo que estaban hablando de lo que significaba. ¿No? ¿Usted cree que no sabía? Es algo maravilloso, ¿no? Ser así, que sea uno escogido por ese Dios que él dice, toda la tierra es mía. Todo lo que está aquí creado es mío. Pero después el Señor le dice, vieron lo que hice con ustedes, todo lo que yo he hecho. O sea, si ese Dios hizo todo eso y me dice que ahora yo voy a hacer tu especial tesoro sobre todos los otros pueblos, o sea, este pueblo va a ser el especial tesoro. O sea, y ese Dios es capaz de hacerlo. O sea, A mí me parece que nos pasa lo mismo en ese momento. Ellos la verdad no entendieron ese proceso que usted dice, o que la palabra dice, ellos no entendieron. Yo de pronto digo, sí, hacemos todo, pero realmente ellos no captaron lo que Dios estaba haciendo en ellos y terminar diciéndole pueblo especial. Yo creo que nos pasa lo mismo a nosotros. Por eso digo, el proceso que Dios hace en cada uno de nosotros es el que nos va a identificar si somos agradecidos o no somos agradecidos, pero a veces no entendemos. Y a mí me parece que el pueblo en ese momento lo entendía. No entendía, de pronto decía las cosas por temor, por miedo, pero no entendía lo que Dios estaba haciendo en ellos. Para mí es un proceso que Dios lo lleva, un proceso que Dios lleva al pueblo para que entiendan muchas cosas que no las entendieron. Pero si Dios le está mostrando, o sea, es como usted lo está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, si Dios, supongamos por una comparación, Dios me habla, me está diciendo, me está mostrando en esto, en lo otro, me está diciendo a él o con alguien le dice a fulanito, dile que haga esto, que haga lo otro, que no sé qué, y yo veo las maravillas de Dios, pero todavía sigo como con esa incredulidad, como con ese corazón tan duro, o sea, no estoy creyéndole a Dios lo que realmente Dios me está hablando, me está diciendo, todavía estoy un poco como así. O sea, no estoy obedeciendo y estoy viendo lo que Dios, o sea, lo que Dios me está haciendo, lo que Dios me está mostrando y esas cosas. O sea, eso pienso yo porque miren, todo lo que Dios le hizo al pueblo de Israel, todo lo que le estaba diciendo, todo lo que le estaba hablando y le mostraba y hacía y todo, y todavía ellos en sí, para mí, bueno, yo pienso que Dios me perdone si estoy pensando mal, pero yo digo que todavía tenían ellos el corazón todavía
un corazón duro hacia Dios. Todavía ellos no sentían esa obediencia, de eso, de ver lo que Dios estaba haciendo, de creerle a Dios, porque en un tiempo, mire, que ellos le creían, o sea, en el momento en que ellos pecaban, ellos clamaban a Dios y Dios los salvaba, ¿verdad? Los liberaba otra vez y otra vez volvían y pecaban, o sea, caían como que en la misma cosa. Así estamos también en este tiempo, que nosotros le pedimos a Dios, pecamos, le pedimos a Dios perdón y como que se nos olvida y otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, yo pienso que es como si estuviéramos en el pueblo de Israel otra vez, porque así está uno con la cosa y la cosa y así. Pero mire que yo siempre he dicho y veo en la escritura que Jesús dice, ¿verdad? Me voy, que en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Y quién de nosotros le tiene morada? Nadie. ¿Le hemos creído al Señor? No le hemos creído. Yo sí me quiero morir. Quiero que Cristo venga rápido. Busca en Génesis 17, 7. Maile, busca primero de Crónicas 29:3. Andrés, te busca primera de Pedro 2, 9 al 10. Ale, Apocalipsis 26. Noten esto. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Tercer mes. Génesis 17, 17. 17 o 7. 17, 7. Dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de mí, por todas sus generaciones, por parte de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de mí. Muy bien. ¿Tenía que hacer Dios el pacto con Israel, sí o no? Por Israel, tal vez. Con Israel. Porque es que hay algo, o sea, yo puedo observar en la Biblia que hay una línea que viene a Set y toda esa generación, llega a Jacob, y de pronto 12, pero no veo por dónde siguió la línea, o sea, no siguió hasta que aparece otra vez Moisés. Pues ahí como que se pierde ese queda como un teléfono roto ahí. Y aunque el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto eterno, que no lo rompe, con él y su descendiente y su pueblo, digamos que lo que está haciendo en Sinaí es renovación de ese pacto, porque también hace pacto con Isaac. Hace pacto con Abraham, pero también vemos que hace pacto con Isaac, renueva el pacto con Isaac. Hermano Jorge, venga, siéntese acá para que Para como cebollín, Galleta. Si quiere galleta, cebollín. No hay nadie que le jale el cebollín. Entonces, ¿tenía que hacerlo o no tenía que hacerlo? ya estaba hecho. Con Israel. Con Abraham. Con Abraham. Ahora, si Dios estaba cumpliendo la promesa que le ha hecho, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como que usted va a ser ratificado en el asunto. Es como, bueno, recuerden que durante todo estas clases hemos venido viendo como el modelo, ejemplo y sigamos y sigue la línea así. Ahora, Israel acaba de ver la grandeza de Dios. Y Dios le dice a Israel, este asunto no fue solo con Abraham, este asunto no fue solo con Isaac, este asunto no fue solo con Jacob, este asunto es contigo. Y te dice, Israel, tú has visto lo que yo he hecho a los egipcios. Tú has visto cómo
he tomado sobre alas de águila y te he traído a mí. Van 3 meses. Si en verdad escucháis mi voz, se repite, si en verdad guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pregunta: el pueblo de Dios, este reino de sacerdotes, esta nación santa, este especial tesoro entre todos los pueblos, ese pueblo debería comerse ese cebollín. Por ser especial. Pero para ti, ¿cuál es el cebollín, hermano? No, es un ejemplo. Ah, ya. Hermana, ya me veré. Pues yo digo que si no lo debemos comer porque ¿Por qué? si Dios no lo da es porque eso nos conviene. Que no nos va a dar algo que no nos conviene. Muy bien, buen pensamiento. ¿Quién dice lo contrario? No. Pues si dice que es un pueblo especial, pues se Claro. merece lo mejor, no cebollín. Sí, sí. Que si no se lo da es porque De pronto ese cebollín tiene todos los nutrientes que sirven para nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues si viene de Porque parte no de saben. Dios, Ajá. todos nuestros padres tienen que ser buenos. Tiene que Sí, ser sí. bueno. Claro. A veces no es lo que Porque- queremos, sino lo que Porque nosotros como necesitamos. padres, como padres no queremos matar a nuestros hijos, no vamos a dar algo que no se debe hacer. Ajá. Después de haber sido rescatados del panto, que aún así si te das cebollín que no lo entiendes, pues lo vas a hacer igual. Muy bien, noten el pequeño y gran conflicto que hay aquí. Todo radica en estas dos palabras: escuchar la voz de Dios, guardar el pacto de Dios. Escuchar y guardar la voz de Dios y el pacto. Vuelvo y les repito lo que les dije hace unas clases. Dios no es un Dios loco. Dios no es un Dios que te dice, mira, cómete ese cebollín. Porque Dios te quiere ver sufrir. No. Por eso les comenté que yo soy un poquito antiprocesos y antidesierto. Dios es un Dios que me ve a mí como su hijo, independientemente de que yo, Isaías, me vea o no me vea como un hijo de Dios, me sienta o no me sienta como un hijo de Dios. Dios ve a Cristo, me ve a mí y dice, ese es mi hijo. Y aquí en Israel, en el monte, 3 meses después de haber estado en el desierto, lo que Dios está viendo es una belleza. Se lo pongo así. Ustedes recuerdan que casi cuando esta gente va a entrar en la tierra, hay 2 que dicen vamos a todas y hay 10 que dicen estamos listos, mejor vamos para atrás. ¿Por qué razón? Porque ellos entendían este asunto de que si escuchaba la voz de Dios, si guardaba el pacto, Dios sería un especial tesoro sobre todos los pueblos. Maíles. ¿Verdad que no cambia primero que es? Este es. No le cuento yo, ¿no? Crónica. No le cuento yo.
Primera de Crónicas. Además, aparte de lo que ya he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. Del 19. Así. No, pero ¿cuál es la cita? Repita la cita, por favor. Primero de Crónicas 29:3. Está hablando David. Que alguien lo lea a otra versión. Primera Crónicas 29:3. Sí, léelo, a ver cómo dice. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardaré en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y el 13 dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿No será 13 entonces? Serán 13. Esta cita está errada. Se salió del tema. Ustedes recuerdan que la Biblia dice, será segundo, Estoy buscando eso. dice, del Señor en la tierra y su plenitud. Un salmo. Ahí habla del mes primero, del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor en las pecados. El hecho de que Dios diga que Israel va a ser su especial tesoro no quiere decir que Israel es exclusivo. En palabras nuestras, no quiere decir que Israel es la última Coca-Cola del desierto. No quiere decir que Israel va a ser. Pero en el segundo pacto, en el primero se entendía que era así. Aquí en el 19. Pero Israel lo consideró así, pastor. Ellos se consideraron mejor de lo mejor. Yo creo que No, pero no fue que Israel. El pacto que Dios, yo creo que sabe que nos está haciendo falta conocer que es un pacto. Ok. O sea, que estudiemos que es un pacto, Vamos entonces que es pacto y estudiemos pacto y diremos que es un pacto. Porque Ya, si de ya le pronto- voy a entender mejor lo que quiero que entendamos. La tierra le pertenece al Señor. ¿Sí? Dios no puede, no está en Dios el privilegiar a Israel Y sacar a los otros. sobre las otras tierras siempre y cuando ellos no escuchen su voz y no, ¿cuál es la otra frase? No guarden el pacto. ¿Ya? Si ellos lo hubieran hecho de esa manera, creo que estaríamos contando otra historia. Pero no está en el corazón de Israel el hacerlo de esa manera. Pacto. La estructura básica de la relación que Dios ha establecido con su pueblo es el pacto. Repito, estructura básica de la relación entre Dios y el pueblo. Por lo general, un pacto es considerado como un contrato, aunque sin duda hay algunas semejanzas entre los pactos y los contratos.
también hay diferencias importantes. Ambos son acuerdos obligatorios. Los contratos se elaboran a partir de posiciones en donde se busca igualdad en la negociación y ambas partes tienen la libertad de no firmar el contrato. Un pacto también es un acuerdo, sin embargo, los pactos en la Biblia no suelen ser entre iguales, más bien siguen un patrón común a los tratados de soberano y vasallo, como se observaba en el antiguo Medio Oriente. Se hacían entre un rey vencedor y los conquistados. No había negociaciones entre las partes. El primer elemento de estos pactos es el preámbulo, el cual enumera las respectivas partes. Éxodo 22 empieza con: yo soy el Señor, tu Dios. Dios es el soberano. El pueblo de Israel son los vasallos. El segundo elemento es el prólogo histórico. Esta sección enumera lo que el soberano o el Señor ha hecho para ser digno de lealtad, como haber librado a los hebreos de la esclavitud de Egipto. En términos teológicos, esta es la sección de la gracia. En la siguiente sección, el Señor enumera lo que requerirá de aquellos a quienes gobierna. En Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos. Cada uno de los mandamientos se consideraron moralmente obligatorios para toda la comunidad del pacto. La última parte de este tipo de pacto enumera las bendiciones y maldiciones. El Señor enumera los beneficios que otorgará a sus vasallos si siguen las estipulaciones del pacto. Un ejemplo de esto se encuentra en el 5.º mandamiento. Dios promete a los israelitas que sus días serán largos en la tierra si honran a sus padres. El pacto también presenta maldiciones. Si el pueblo no cumple sus obligaciones, Dios advierte a Israel que no los tendrá por inocentes. Si no honran su nombre. Este patrón básico es evidente en los pactos de Dios con Adán, deshonró su nombre, Noé, Abraham, Moisés, y el pacto entre Jesús y su iglesia. Dios advierte: no tendré por inocente si no honran mi nombre. En los tiempos bíblicos, los pactos eran ratificados con sangre. Era costumbre que ambas partes del pacto pasaran entre animales desmembrados, representando su consentimiento con los términos del pacto. Tenemos un ejemplo de este tipo de pacto en Génesis 15, 7 al 21. Dios hizo ciertas promesas a Abraham, las cuales fueron ratificadas con el sacrificio de animales. Sin embargo, en este caso, solo Dios pasó por el medio de las mitades de los animales, mostrando que se obligó a sí mismo a cumplir el pacto a través de un juramento solemne. El nuevo pacto, el pacto de la gracia, fue ratificado con la sangre derramada de Cristo en la cruz. En el corazón de este pacto está la promesa divina de redención. Él no solo ha prometido redimir a todos los que ponen su confianza en Cristo, sino que ha sellado y confirmado esta promesa con un voto santísimo. Servimos y adoramos a un Dios que se comprometió a sí mismo con nuestra completa redención. Vale. Soberano, vasallo. El Señor, el pueblo de Israel. Pero bueno, creo que es una definición basada en el pacto de Dios con el hombre. Pero el pacto de la historia, digamos, viendo la costumbre de la antigua, de la época del pacto. El pacto es un acuerdo entre iguales.
Sí, porque solo iguales podían, digamos, responder a los acuerdos que se hacían. Uno citaba Génesis 15 es el pacto de Abimelech, es el del pacto de Jehová con... Ahora, el grande, el mayor, se rebaja a hacer pacto con el menor, pero nunca el menor se va a poder elevar porque no tiene cómo hacer pacto con Dios. Por eso nadie puede decir, venga y haga pacto con Dios y pacte esto, pacte aquello. Eso es imposible, porque yo quién soy para igualarme a Dios, para hacer pacto con Dios. Entonces, si Dios quiere, se rebaja y hace pacto conmigo, con el hombre. Pero vemos, creo que en Génesis 17 hay pacto de Abimelech con Abraham, luego Abimelech hace nuevamente pacto con Isaac. Y en un acuerdo dice, bueno, este pozo es señal, de aquí para allá voy yo, de aquí para allá vas tú, no nos vamos a meter, no vamos a dañar, vamos a protegernos y cuidarnos como hasta ahora hecho. Estamos de acuerdo, se parte un animal en la mitad y las dos que están en pacto pasan por la mitad en señal de, diciendo, así se haga quien cumple este pacto. O sea, es un acuerdo que se hace con juramento de pacto, es un acuerdo que se hace, lo cumplo o me muero. Por eso el pacto es hasta que me muera, porque siempre lo voy a cumplir. Una de las características diferentes de un pacto y un contrato es que lo que yo acuerde bajo pacto, yo lo cumplo independientemente de si la otra persona lo cumple o no lo cumple. Muy bien. Entonces, por eso, yo o el hombre incumple los pactos que Dios hizo, pero Dios no va nunca a fallar a un pacto que él haya hecho. Entonces, el pacto primero con Abraham es, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios establece un pueblo para llegar a eso, el pueblo de Israel. Y vemos a Dios ratificando el pacto con Isaac y ahora ratificando el pacto con Israel. Pero el compromiso que Dios hace, que no necesita ni jurar ni mucho menos pacto. Pero como el pacto era una figura conocida de los hombres en la época, Dios utiliza esas cosas para mostrar de qué está hablando, porque si no el hombre cómo entendería. Que Dios utiliza siempre lo cotidiano, lo que es común. Y el Dios dice, bueno, yo voy a hacer pacto con ustedes. O sea, para ellos el pacto era algo conocido. Por eso Dios dice, yo hago pacto con ustedes. Cuando alguien dice hago pacto contigo, es que eso no se puede quebrantar, y el día que se quebrante paga la vida. Si no más, entonces que Dios me diga yo voy a hacer pacto contigo, que Dios me diga que si esto nunca va a fallar, esto siempre. Por eso los pactos son perpetuos. El pacto con Israel es perpetuo. Dios estableció en todo esto que vamos a leer de ley, de qué manera yo como gentil llevo el pacto. Sobre todo cuando ya vemos en esos 12, 30 y pico que salió con Israel gran multitud de toda clase de gente. ¿Por qué? Porque es que la promesa del pacto es que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso, aunque Dios escoge un pueblo, no es sino el modelo para que todo el mundo venga y quiera ser parte del pueblo y entre en pacto, porque no hay otro, si no entro en pacto. Entonces, digamos que son puntos que tenemos que tener en cuenta con los pactos. Un pacto de Dios es un pacto que no hay que quebrar, por nada. Entonces, si Dios hizo pacto con Israel, el pacto está vigente. Porque algo que se nos dice es que no, Dios desecha a Israel y ahora tienen otro pueblo distinto, y cuando hizo un pacto con ese otro pueblo distinto. Somos parte de ese pacto. Tenemos que ser parte de ese pacto o no somos parte de nada, que no hay otra. Creo que una cita bíblica muy clave en eso es Juan dice, Pablo lo dice en la carta a los Tesalonicenses, creo que dice Pablo, un pacto aunque sea humano, después de ratificado, baila, eso no se modifica, no se anula, no se cambia por nada. Y entonces sigue hablando de esos pactos que hace Dios. Por eso el pacto que hizo con Abraham no se modifica por la promesa de Abraham, el pacto no se modifica por la ley, o sea, no se modifica. ¿Por qué? Porque ese pacto es perfecto. En ti serían benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué manera? A través de Israel, no hay otro. Juan 14:6. Yo soy el camino. La verdad, Sí, sí, la verdad.
Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Pablo después va a decir algunas cositas que le van a dar a entender a uno. Dios no desechó a Israel, pero Israel no es la última Coca-Cola. Y ahí estamos nosotros, los gentiles, entrando por donde todo el mundo debe entrar, incluso Israel, porque Israel estaba esperando el Mesías, el camino, la verdad y la vida. Creo que nosotros entramos porque Dios está haciendo entrar o llamando a Israel. Es la profecía en Génesis que le da Jacob a Efraín. Israel le dice que te convertirías en multitud, en plenitud de espíritu. Y esa plenitud de espíritu es la que el Señor vino a buscar. Dice, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en esa buscar las ovejas perdidas, el pueblo de Israel, el que tiene los pactos y las promesas, igual cuando de Egipto salió gran multitud de toda clase de gente, igual en esa recogida de las ovejas perdidas, está entrando gran multitud de toda clase de gente. Entonces, a causa de esas promesas y de que el Señor vino a buscar a su oveja, es que nosotros podemos entrar. Pero nunca más que el pueblo de Israel fue desechado y que ahora tenemos un pueblo distinto y que es peor. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están digamos, lo que Dios anunció antes, desde el principio sobre eso? ¿Dónde están? Entonces a veces también no creemos Israel. Necesito llevarme los platitos. O sea, que nos comamos los cebollines. Cómanse los cebollines. Cómanse los cebollines. Una galleta. Que me comeré una galleta, ¿verdad? Vamos a ir haciendo este ejercicio. Eso es para cebollines. ¿Recuerdan la tarea que tenían? Recuérdenme las tareas. Dice título de Levítico. Los títulos de Levítico. Los mandamientos. Y leer eso. Y leer el Éxodo 15, que es donde está el cambio. Y desde el Muy bien, entonces, el pacto con su van a ir. Hermano, yo doy con ganas con eso. Van a ir dándole una ronda. ¿No quiere galletas? ¿Te quieren? Gracias. No comen galletas de desobediencia. Van a levantar la voz para que la cámara los escuche. Y van a ir diciendo los títulos que empezamos por Maile. Levítico. Los holocaustos. Uno cada uno, pastor. El que sigue. Bueno, ofrendas expiatorias. Los sacrificios de Aarón. El pecado de Nadab y Abiú. Deberes y porciones de los sacerdotes. La purificación de la mujer después del parto. Procedimiento para la ofrenda de paz. Cosas sagradas a Dios. Estamos en orden. Entonces, otra vez. Cosas sagradas a Dios está en el último capítulo 27 de Levítico. Son 7, son 27 capítulos.
Castigo del blasfemo. Ese voto. Pecado que quieren una ofrenda. Requieren una ofrenda. Leyes de santidad y de justicia, ahí habla sobre los tatuajes. Podríamos tomar. Versículo 19. Pero yo vi que antes, por ejemplo, que se casaban, no sé, algo como una marca, ¿no? Una marca especial. Especial. Hay una que dice aceite Castigo por acto para de la lámpara. inmoralidad. Una- Castigo por acto de inmoralidad. Aceite para la lámpara. Ahí me llamó la atención aceite para la lámpara. Condiciones de la obediencia. Los tópicos que tiene cada capítulo. Listo. Ya lo dijimos, pastor, ya quedó Pero unos grabado. pocos que no hicieron la tarea. ¿Quién no hizo la tarea? Yo no lo hice, no vi ese día. Todo, casi todo, no hay. Yo hice la tarea, pero no la traje. Ahí debe estar para que tiene tanto papel. Sí. ¿Cuál sintieron que fue la que más se repitió? Las palabras. Sagrada. Diferente. Diferente. No, no, pero las palabras. Ofrendas, leyes, Ofrendas, leyes, ¿qué más? sacrificio. Ajá, ¿qué más? Pecado. Pecado. Pues sí, hay varios. O sea, que el pecado de Naví Más son y las Abi. leyes. De pronto otra versión. Ya es pecado de Naví y Abi. Puede haber Pecado. Con el título así. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. Cuando uno escucha esas palabras, yo soy el Señor tu Dios, de una u otra manera uno se siente comprometido. Yo soy el Señor tu Dios, me está diciendo a mí, Dios me escogió a mí. Yo soy el Señor tu Dios, te está diciendo, yo soy, no hay otro Dios. Sin embargo, es muy interesante como el primer mandamiento que vemos aquí directamente, no tendrás otros dioses delante de mí. Me llama la atención que Dios no se presenta, aquí no se presenta como yo soy el Jehová, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, yo soy el que te saqué de ahí. Es que bueno, ¿cuál es el pacto que Dios hace con su pueblo? ¿Cuáles son las condiciones de ese pacto? O sea, porque todo pacto tiene un acuerdo, tiene unas leyes, unas normas, un acuerdo. Entonces, el pacto de parte de Dios, ustedes van a ser mi pueblo, mi especial tesoro, van a ser el pueblo único. Pero yo con ustedes voy a ser su Dios. Ajá. Este Dios, esta es la parte que le corresponde a Israel. O sea, en la parte del acuerdo está el capítulo 20 es lo que le corresponde a Israel. O sea, por ustedes yo voy a ser su Dios, el único, con todo lo que dice. Yo creo que el pacto comienza cuando él dice, yo soy Jehová, tu Dios, ahí es el pacto. Lo hizo él, ni siquiera yo lo escogí, sino él me escogió. Ese es el pacto de Dios con el hombre. Yo soy Jehová, tu Dios, ya con eso hay un pacto. Pero tú eres la especial tesoro. O sea, Ratificación del pacto. es que el pacto de Dios dice, mira, ustedes son mi pueblo, van a ser mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese es el pacto. ¿Tú quieres cuál es el pacto? Es ese, sencillo. Ustedes van a ser mi pueblo, y yo con ustedes voy a ser el único Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ese es el pacto. Lo mismo que dijo Ruth. Lo mismo que dice Ruth. No, sino que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella entra en pacto. Ella sí entendió. La tenía clara. Y es que es la historia, no es la historia de un gentil entrando al pueblo de Israel. David también la tenía clara. Caleb la tenía clara.
La pregunta que siempre me he hecho es, ¿cómo es que la mayoría del pueblo de Israel, al ver la grandeza de Dios, no la tiene clara? A tal punto, no es un asunto de que, no, yo no vengo a la iglesia porque llovió y no vine. Cuando la Biblia me dice a mí, no dejes de congregar. A tal punto que Dios dice, ninguno de los de esta generación entrará, solamente tal y tal. Siempre he pensado en qué hubiese pasado si esa generación hubiese entrado. ¿Hubieran deshonrado el nombre de Dios más rápido? ¿O se hubieran compuesto en el camino? ¿O al ver la grandeza de Dios y el poder de Dios, nuevamente hubieran dicho, bueno, sí, Dios es de verdad Dios? Y es lo que me lleva a pensar en mí. Cuando yo veo ¿quién tiene Pedro? Segunda Pedro. Primera. 2:9-10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Me veo a mí y digo, yo no era pueblo y ahora soy pueblo. Yo estaba en tinieblas y ahora ya no estoy en tinieblas. Yo he sido escogido de Dios y llamado de Dios por el mismo Dios, tal como lo ha hecho con Israel. Pero el Señor es mi Dios. Tengo otros dioses delante de Dios. Apocalipsis 26. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante 1000 años. Apocalipsis 5 también. 5 días. Quiero que notemos algo. Parece en ocasiones, cuando leemos esto del éxodo, del desierto y la tierra, la entrada, todo esto, parece en ocasiones que el texto girara en torno al pueblo, pero más que el pueblo, el texto bíblico está girando en torno a Dios, porque el texto nos está presentando quién es Dios. Cuando nosotros hablamos de las Escrituras, estamos hablando de la revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere revelarnos a nosotros? Que Él es Dios. Y cuando uno ve esto del pacto, de la consagración del pueblo en el Sinaí, de los mandamientos, y después empiezan a ver toda esta clase de leyes y
ya entramos en Levítico con las ofrendas, los sacrificios, entramos a ver cómo el pecado está también dentro del pueblo de Dios, escogido de Dios. Noten siempre, Dios nunca falta a su esencia como Dios. Por eso Santiago lo pone de la siguiente manera. Santiago dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios siempre es Dios, independientemente de Israel, independientemente de nosotros. Entonces, noten en su lectura que cuando van leyendo la historia, historia por decir un título a este conglomerado de libros, cuando van leyendo la historia a partir de Josué en adelante, van a notar siempre cómo Dios se está revelando. Allí en ese notar cómo Dios se está revelando, vamos a poder conocer más cómo hoy en nuestro día a día podemos conocer, tratar con Dios y tratar con la gente. Si no entendemos, si no captamos esos detalles, si no captamos esas revelaciones de Dios, entonces vamos a estar desperdiciando parte de lo que Dios nos ha revelado a nosotros, que está en su palabra. Entonces la invitación del Pentateuco, la ley, la Torá, hace parte de ver quién es Dios. ¿Quién es Dios? A partir de los históricos vamos a seguir viendo quién es Dios, pero vamos a ver más una relación de el pueblo de Dios, como nosotros, cuando digo como nosotros pienso en Israel como pueblo, cómo Israel puede ser, a pesar de todos esos tropiezos y todos esos pecados que ha cometido, ese no escuchar la voz de Dios, ese no guardar el pacto de Dios, cómo puede seguir siendo pueblo de Dios hasta el punto que llega el exilio. Preguntas, dudas, inquietudes. La próxima clase vamos a tratar la ley. Ahí mismo en el archivo de la Biblia. Sí. Pregúntate ahora, en el día de hoy, ¿qué dudas les quedan? ¿A qué sabe el cebollín? ¿Sabe cebolla? Regalo. Nadie comió cebollín. Nadie comió un cebollín. Yo lo comí esta mañana, pero que No han sido agradecidos con Dios. Hay que obedecer. Claro, así como le comieron a la galletita. Lo interesante es que el pueblo de Israel se tomó el agua amarga y se dieron cuenta que era amarga. Sí, se dieron cuenta que era amarga. Bueno, ya que tenemos este espacio, algo que yo he visto con la ley es que la ley, hay aspectos de la ley que son universales y vienen desde Adán. Por lo menos el reposo del séptimo día, lo llama Génesis 2, después ya cuando Génesis lo damos. Aquí vemos como el Señor le dice a Moisés, acuérdate del séptimo, todavía no le ha dado la ley. Dice, acuérdate del séptimo reposo, no vayas a coger maná ese día, cogen doble, o sea, porque es algo que viene, o sea, algo, lo mismo que animales limpios e impuros, lo mismo que
sacrificio que agrada a Dios, porque con Caín el Señor no se agradó del sacrificio de Caín. Sabemos que había ley porque el Señor le dice a Caín, el pecado está a la puerta, tú decides si peca o no, o sea, algo así. O sea, si hay pecado de transgresión de ley, o sea, hay ley. Vemos cómo Abraham guardó estatutos, preceptos, leyes y acuerdos de Dios. Y todavía no había ley. 430 años antes, el padre de la fe lo vemos guardando la ley, los estatutos, los preceptos. Entonces, la ley realmente estaba y ha estado desde siempre. Los sacrificios y todo. Lo único que aquí el Señor le da la ley al pueblo, lo da por escrito. O sea, dice, bueno, aquí está, escrito está, aquí no tiene más excusas, no es que el teléfono roto y se perdió como era la cosa, y ahora sí, escrito está. Es lo que yo puedo ver. Pero en algo que usted dijo, pastor, me llamó la atención cuando yo creo que en el Antiguo Testamento todo lo que Dios obra es para mostrarse Él, o sea, lo que vale es Él, Dios. Y nosotros en el Nuevo Testamento es lo mismo, todo está en Cristo, todo está en Cristo. A veces como que eso se nos olvida. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica. A veces no pasa como Israel. No pasa como lo más importante de Israel, y así somos nosotros, nos creemos los importantes como nosotros, pero aquí el que importa es Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no lo hemos entendido. Lo que importa aquí es Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Jesucristo. Dios mismo es lo que importa. Entonces, si el que importa es Dios, ¿cómo deben ser nuestras vidas? Santo. Para Dios siempre. No comieron cebollín, ya le dije. Si el que importa es Cristo, no es en vano que Pablo dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Me he dado cuenta que a lo largo de las clases hemos tocado mucho de lo que es antiguo en el Nuevo y antiguo en el Nuevo Testamento. Y me ha sido un poco complejo como separar algunas cosas para que entendamos mejor, captemos mejor las ideas veterotestamentarias. Pero es que es imposible separar el Nuevo Testamento del Antiguo, ¿ya? Es imposible hacer eso. Pero hagan este ejercicio. Cuando estén estudiando el Antiguo Testamento, piensen en lo que está pasando allí. O sea, encasíllense allí. Van a notar que le van a sacar más provecho. Después sí, entiendan que el Antiguo Testamento no es toda la revelación de Dios. El Antiguo Testamento se parte de la revelación de Dios, que también la tenemos en el Nuevo Testamento y que la tenemos en Cristo, que es la revelación de Dios. Entonces, para que aprovechemos más en los asuntos de estudiar la palabra como tal. ¿Alguien más? Pregunta, duda, inquietud. ¿Estamos claros del pacto en el Sinaí? ¿Estamos claros de la responsabilidad de Israel? ¿De la responsabilidad del creyente? ¿Sí? Yo creo que a Israel como que le quedaron dudas de quién era Dios. Y Dios les advirtió que si no hacían lo que Él les decía que hicieran, no como una relación de dictador, sino como una relación de pastor, te voy a guiar, te voy a orientar, el mundo me pertenece a mí, déjame que yo sé lo que te voy a decir. Israel dijo, me parece que Acera y Baal
son más Dios que Dios. Y llegó el exilio. Entonces tengamos cuidado cuando en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, tengamos una imagen de Dios que no corresponde a Dios. Tengamos cuidado cuando, en otras palabras, conozcamos más a Dios como Él quiere que lo conozcamos. ¿Oye? Pasó una pregunta. Si el pueblo de Israel tenía algo en el Antiguo Testamento y Jesús le dijo a ellos que ellos no se habían dado cuenta que ese Antiguo Testamento hablaba de él, ¿a qué se debió que no se dieron cuenta? Si lo tenían ahí. Bueno, hay dos posiciones como grandes. Una es que dice que para que viendo no vean, Amén. para que oyendo no oigan. Era un propósito de Dios, ¿no? Sí, esa es una. Y la otra es que Pero siguió siendo un pueblo de dura servicio. Santo, ya no tenía nada de ganancia. Pero eso de que viendo lo vean y escuchando no oigan es ya cuando Cristo viene. No digamos por antes, la consecuencia. Yo siempre veo que hay una llamada de atención al sacerdocio. O sea, ahí fallaron los cuidadores de la viña. Algo que tenemos que tener en cuenta con el pacto es qué tipo de pacto Dios hace con Israel en Sinaí. Y el tipo de pacto es un pacto matrimonial. El matrimonio es un pacto. Por eso en el matrimonio el que un cónyuge falle no me da mi derecho a fallar porque yo también me haría quebrador, digámoslo así, de un pacto. Y mi pacto fue firme. El pacto que Dios hace con Israel es un pacto matrimonial, la figura que nosotros vemos y el Señor lo dice en Jeremías, porque fui yo un marido para ustedes y ustedes invalidaron mi pacto. Entonces, nosotros tendríamos que conocer cómo son las bodas del momento, porque eso es lo que el Señor usa para relacionarse con Israel. Recuerda que las bodas siempre iban a la casa de la novia, hacían un pacto matrimonial, pero ahí no se consumaba, digamos, eso no era la boda. Después él iba a la casa a preparar morada para su esposa, lo mismo que el Señor Jesucristo dice. Le ofrecía la copa a la novia y le decía, yo daré mi vida por ti, esta sangre, este vino representa mi vida, yo doy por ti. Si ella tomaba el vino, aceptaba el pacto, pero todavía no se daba la boda. Y eso fue lo que el Señor hizo en Sinaí, un pacto matrimonial. Pero la boda no se va a realizar, sino la vamos a ver nosotros allá en Apocalipsis. El punto es que si Dios se compromete en pacto de casarse con una novia, ¿con quién se va a casar en Apocalipsis? Romperá Dios su pacto. Y él tiene un pacto matrimonial con una novia. No lo va a romper. No va a romper ese pacto matrimonial. Porque dice que lo puede romper. O sea, si el pacto de matrimonio es con Israel, se va a casar con Israel. Pero que llegó aquí puso un solo pueblo. Eso. Eso es necesario. Exacto. No, porque hay una doctrina que dice que somos dos pueblos, que Israel no tiene nada que ver con iglesia, y iglesia no tiene nada que ver con Israel. Eso también es una doctrina fuerte. Y somos el Israel de Dios. ¿Cómo es Israel? De Dios. Lo que Pero siempre no vemos somos israelitas. a través de las escrituras es que Israel no es el que viene por la genética, sino el que viene por fe. Ajá. Desde antes y después de Cristo, el Israel de Dios es el Israel de fe. Fíjate que en Egipto, el que le creyó a ese pacto de sangre, untar sangre en los dinteles, entró en pacto con Dios y fue Israel. Salió gran multitud de toda clase de gente y el Señor lo llamó Israel y lo llamó mi pueblo. Pero porque es por fe. O sea, ese es el Israel de Dios, el Israel de fe. Y el antiguo uno que dice, a estos egipcios no lo verán más, pero parte de los egipcios se fueron con ellos, también. pero no fueron ya más egipcios. Entonces había una contradicción, porque digamos que usted es egipcio, yo soy israelita, y usted se va conmigo, y entonces Moisés me dice que Dios dijo que ya usted no lo voy a ver más,
Pero yo lo sigo a usted viendo allá en el desierto. Habría una contradicción. Pero no es un asunto étnico. No, exactamente. Por fe, él dejó de ser egipcio y entró en el pacto de Dios. Ahora es pueblo de Dios. Ese es el punto. Oramos. Tarea. Antes de orar. Después se me olvida. No digo que la ley, pastor. La recogen. La ley. Van a anotar todos los mandamientos que ustedes vean que hay desde Éxodo 20 hasta que se acabe Éxodo. Sí. Para hacérselas más fáciles vamos a dividirlo. ¿Oyeron? Hombres y mujeres. Entonces tenemos... Son 40 capítulos, ¿cierto? Ale, confírmame ahí por... Sí. Éxodo 40 capítulos. Entonces, del 20 al 30, los hombres. Del 31 al 40, las mujeres. Del hombre del 20. Al 30. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu buena voluntad para con nosotros. Gracias por revelarte a través de tu palabra como el Dios que cumple lo que dices. Señor, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Y en esta noche te pedimos nos des sabiduría para conocerte más. Padre, que a medida que te conozcamos a ti, podamos servirte y vivir con integridad para ti, Señor. Que a medida que podamos, Señor, caminar en la fe, tú nos guíes como tú quieres, Señor. Somos tu especial tesoro, somos tu pueblo. Somos ese pueblo adquirido, nación santa tuya somos. Ayúdanos a no olvidarnos nunca de eso. Y ayúdanos a recordar siempre que tú eres nuestro Rey y que tú estás sobre todas las cosas. Padre, guárdanos ahora que vamos a nuestros hogares. Llévanos con bien, líbranos de todo mal, de todo peligro. Y que podamos también compartir con otros, Señor, a medida que estudiamos tu palabra, a medida que conocemos más de ti. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos Gracias por el tu tiempo. viernes.